Estamos interesados en un estudio de ustedes que habla sobre la desaceleración de la inflación en junio. ¿Qué dicen los datos de ustedes? Bueno, recuerdo que veníamos entre enero y mayo de 5 meses consecutivos donde la inflación mensual se venía acelerando. Sí, una Parecía locura, que sí. parecía que se iba a espiralizar y era un riesgo, ¿no? Sí. Bueno, el dato de INDEC, el dato oficial que salió en mayo ya dio cuenta de una moderación, dio 7,8, por supuesto Sí. que niveles muy, muy elevados. Entonces los analistas empezamos a hacer relevamientos para junio y los terminamos recientemente cuando cerró el mes y nuestro relevamiento acá en el Gran Buenos Aires nos dio un 7,2%. Claro. Es decir, que estaríamos viendo una consolidación de esa moderación de la inflación en el margen que vimos ya en nuestra medición desde la segunda quincena de mayo y durante junio. Por supuesto que es un nivel que se sigue manteniendo muy elevado, porque imagínense, un 7% para que tengan cierta magnitud, si se mantiene durante 12 meses, después de un año tenés un 125% de inflación. Olvídate, claro. Sí, porque eso se acumula. Entonces, seguimos en niveles muy elevados, pero bueno, dejamos por un lado de pensar en que se puede llegar a espiralizar hacia adelante, pero bueno, digo, la buena noticia de esto, además de que este modelo, les diría, es que tiene un menor componente de aumento de alimentos y bebidas, ¿sí? Que es obviamente el rubro que más impacta en los hogares de menores recursos, porque recuerden que entre enero y mayo los alimentos y bebidas subieron 7 puntos por encima del promedio, por lo tanto la inflación se volvió más regresiva de lo que típicamente es. Entonces eso impactó también en los niveles de pobreza. Todavía no hay datos de pobreza oficiales, es una medición semestral que hace INDEX, pero hay estimaciones privadas que ya lo harían una pobreza que estaría superando los 40 puntos, el 40% en el primer semestre de este año. Por lo tanto es un contexto todavía complicado, pero bueno, es una buena noticia que los alimentos se moderen en el margen. También, obviamente, acá hay que mencionarlo, la carne de vacuna está jugando muy a favor del gobierno. Recuerden que en febrero o marzo hubo un salto que pegó el precio de la carne de vacuna, Sí. después de un año 2022 donde había quedado muy rezagado. Y ahora se volvió a plantear un poco. Es decir, es un buen momento en promedio en Argentina para salir a comprar carne de vacuna, porque eso puede llegar a empezar a cambiar un poco más bien sobre todo sobre finales de año, les diría. Así que bueno, ese es un riesgo latente hacia adelante, pero en el corto plazo podemos decir que nuestra medición y la de muchos otros privados están rondando el 7%, lo cual marcaría una moderación en la inflación. Santiago, uno podría decir, o en todo caso pensar que baja la inflación y cuesta menos vivir. Pero todavía la verdad es que esto es así, directamente es así. Y te pregunto también, aprovecho para preguntarte si es que está faltando la recuperación de los salarios de los trabajadores en función de eso, ¿no? Porque persiste el reclamo y la queja de que cuesta llegar a fin de mes. No, por supuesto, a ver, que la inflación se modere significa que la velocidad a la que aumentan los precios es un poco menor, pero los precios siguen aumentando y, como decía yo recién, muchísimo. Entonces, obviamente los salarios están sufriendo bastante. Recuerden que el año pasado acumulamos 5 años consecutivos, esto es dato oficial, de caída del poder adquisitivo de los salarios. Ahora bien, ahí adentro, en el mundo salarial, hay dos mundos, les diría, muy distintos. El mercado laboral está partido en dos. Por un lado, vos tenés al sector privado formal, que está más que mal protegido por las paritarias. Claro. ¿Sí? Recordemos que el año pasado le empataron a la inflación en promedio, obviamente es un mundo muy heterogéneo, pero en promedio, datos oficiales, le empataron a la inflación quienes tienen salarios registrados. Ahora, la otra pata del mercado laboral es el sector informal, que no está protegido por paritarias y que se ve mucho más afectado por la aceleración de la inflación y depende más de las transferencias directas del Estado. Bueno, esos salarios sí están 35% por debajo en términos reales de los que estaban en 2017. En cambio, el privado registrado, que también está golpeado, por supuesto, está cerca de 18 puntos por debajo de 2017. Claro. ¿Sí? Pero son dos realidades disímiles. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta que el programa Precios Justos, que es, les diría, quizás la principal medida que toma el gobierno para intentar controlar un poco este avance de los precios, rige mayormente en supermercados y hipermercados, pero la clase popular o quienes tienen un empleo informal en promedio no consumen en estas superficies grandes. En general van a pequeños autoservicios, comercios de barrio, y ahí tenés una complicación también por parte del gobierno de poder controlar los precios en los canales de compra donde esta población lo hace. Entonces ahí tenés una complicación. Es decir, no estamos viendo un gran problema de empleo en Argentina en cantidad de empleo. Si ustedes ven el último dato de desempleo es 7%. Ahora, ¿cuál es el problema? Es la calidad del empleo que se genera
y el nivel del salario. Y se ha hecho se ha hecho cada vez más común que en una casa, si hay un matrimonio, los dos necesitan 2 trabajos para poder mantener los hogar. Exacto. Ese es un efecto nosotros que en economía se llama el trabajador adicional. Es decir, cuando falta dinero para poder llegar a fin de mes, más integrantes, y eso hace que el desempleo en cantidad de empleo en cantidad de empleos que faltan no sea tan preocupante. ¿Sí? La tasa de desempleo es del 7% en Argentina actualmente, es relativamente baja para la historia, pero ¿cuál es el problema? Cuando se vuelcan al mercado laboral, probablemente porque están urgidos por conseguir empleo, lo hacen mayormente en modalidades que no son las más deseables, fundamentalmente en el sector informal. Piensen que entre 2017 y 2022, datos oficiales, más del 70% del nuevo empleo que se generó fue informal o cuenta propia. Claro. Santiago, ahora uno la verdad parecido al de junio, no hay aumentos tan puntuales como hemos visto en los últimos 2 meses. Ahora, hacia adelante, ya sin pensar en este mes, un poquito más la tendencia como mencionás vos, lo que se viene viendo es una inflación no solo elevada e inestable, sino también que tiene una muy fuerte inercia. Eso quiere decir que en muchos contratos de la economía argentina, como nos hemos ido acostumbrando a convivir con esta inflación que ya tiene 15 años siendo de 2 dígitos anuales, y como se ha acelerado, bueno, las respuestas que hemos tomado muchos de nosotros, digo, sindicatos, contratos de alquiler, es ir acortando cada vez más el plazo de esos contratos para defendernos de la inflación e ir indexándolos a la inflación del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Yo hago un contrato de alquiler informal, por ejemplo, y te digo, bueno, ajustemos para los próximos 3 meses en base a la inflación de los últimos 3 meses. Porque digo, más o menos, mi percepción ¿cuál va a ser? Y que en los próximos 3 meses la inflación va a ser parecida a la que estamos teniendo actualmente y por si acaso me cubro y te pongo un poquito más. Eso significa que vos vas indexando la economía hacia adelante, entonces desactivar el nivel de inflación que tienes actualmente, imagínate que eso se va generalizando en la economía, entonces es muy difícil desactivarlo sin un plan de estabilización hacia adelante que impacte en las causas de la inflación y en desactivar esta inercia fuerte que tenemos. Entonces, hacia adelante es muy difícil que nosotros veamos que se modere sostenidamente esta inflación, es decir, que sigamos viendo que este caminito que vimos en mayo y en junio se siga dando hacia adelante, porque tampoco tenés un gobierno con margen para poder apelar a ciertos anclas desinflacionarias a las que se suele apelar, que es congelar las tarifas de servicios públicos, fíjense que vienen aumentando, o atrasar el tipo de cambio oficial, hacer que el dólar oficial se mueva menos. Eso no es posible. Así que hacia adelante, lamentablemente, vamos a seguir conviviendo con una inflación elevada. Entonces el foco tiene que estar puesto en cómo me defiendo yo de esta inflación elevada, ¿no? Claro. Santiago, muchísimas gracias por este tiempo para el B12 de Tucumán. Un placer, gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. No, por favor, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Santiago Manuquian, economista y jefe de research de la consultora Ecolatina.